No, no vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar de Ucrania, pero queríamos comenzar con ese sonido porque tenemos a Joaquín Sánchez Mariño, él es periodista argentino, cronista, y él fue enviado especial de Infobae. De hecho, estuvimos siguiendo paso a paso todo lo que él iba narrando en este mundo tecnológico. Además de escribir la crónica, pues también se puede acompañar con imágenes, y por supuesto que hemos estado viendo algunas y las de él también, y vamos a dar que él nos cuente también estos sonidos, pero vamos a saludarlo porque él hizo una de las coberturas desde Sharif o Yarkov, que es una de las ciudades que fue más bombardeada por los rusos. ¿Cómo estás, Joaquín? Gracias por aceptar conversar con nosotros. Estábamos siguiendo todas esas crónicas que hacías y me imagino que fueron momentos bastante difíciles, ¿no? Porque una cosa es narrarlo uno desde aquí y otra cosa es estarlo viviendo desde allá. Buenas tardes. Es un gusto conversar y gracias por esa atención, por haber seguido el tema. Primero comencemos con esta historia, porque esto es parte de la publicación. Tuviste oportunidad de encontrarte a alguien que te tocó ese tango y no hay nada que lo emocione más a uno que encontrar a un compatriota cuando están en esas circunstancias. O sea, nárranos ese episodio primero. Sí, ahí lo que están viendo, lo que estamos escuchando más bien, es en el metro, en el subte, la estación de metro de Kharkiv o Kharkov, según se quiera decir en el idioma en que se diga, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania y la segunda ciudad más bombardeada de Ucrania a la vez. Es una ciudad que está bajo ataque permanente, aún hoy está recibiendo mucho bombardeo, está en el este de Ucrania, en frontera a 80 kilómetros apenas con Rusia. Y en el metro, en esta estación de metro, yo estaba en la estación de metro del barrio más bombardeado de Kharkiv. Es decir, uno salía de esa estación, salía de ese piso bajo tierra y empezaba a escuchar los bombardeos, porque todo el barrio estaba siendo atacado. Entonces la gente que estaba ahí viviendo estaba refugiándose del ataque ruso. Y en ese contexto me encontré con Vitali, que no es un compatriota, es un actor ucraniano, que sin embargo, como todo artista, le dije Argentina, inmediatamente agarró el bandoneón y empezó a tocar un tango de memoria, ¿no? Así como quien le viene a la memoria instantáneamente. Y obviamente lo capturé porque fue muy emocionante para mí y para él. Claro, aquí tenemos cómo te despediste y voy a decir solo unas palabras para que tú después continúes. Fue difícil tomar la decisión de irme porque la guerra sigue y realmente creo que la tarea del periodismo es estar en el lugar de los hechos, pero necesité salir. Si tengo algo para decir, hoy es pura oscuridad. Entrar a Bucha terminó de expulsarme. Explícanos eso. Bueno, Bucha es por ahí la punta del iceberg del horror, la ciudad, una pequeña ciudad frontera a Kiev, es la capital, una de estas pequeñas ciudades que rodeaba la capital, una ciudad que para la gente de Kiev era como una ciudad de campo, ¿no? A donde escapaban a tomar un poco de aire puro, una ciudad a media hora de Kiev, a nada, y donde los rusos ocuparon esa ciudad durante casi un mes. Los rusos estuvieron ahí viviendo, tomaron las casas de la gente y produjeron la primera masacre de la que fuimos testigos. Y digo fuimos testigos porque cuando los rusos se van de ahí, hace más o menos 2 semanas, dejan abierto el horror de lo que fue su ocupación y empezamos a encontrar cuerpos tirados en las calles. A mí me tocó encontrar 5 sótanos, 5 cadáveres en un sótano, perdón. Gente muerta en un estacionamiento, en distintas calles de la ciudad, todos los edificios destruidos. Y bueno, yo ya llevaba casi 40 días adentro de Ucrania y me pareció que era el momento de poner una pausa y de salir para poder recuperar un poco de cordura, porque uno está en la vorágine cubriendo las cosas y no se da cuenta de lo que está viviendo, ¿no? Claro, es como la insensibilidad de todo lo que está ocurriendo. Y decías, Bucha terminó de expulsarte, pero te transformó, pero no para bien. ¿Qué fue lo que más te impactó? O sea, no hay nada peor que describir todos esos cadáveres y todo, pero al final hay una cantidad de gente que está perdiendo su país y que probablemente nunca van a regresar. Bueno, eso es muy duro y uno lo ve en las historias de la gente. Que cualquier persona con la que uno habla en Ucrania hoy tiene una historia con la que podría hacerse un libro, ¿no? Todos en Ucrania hoy son una historia demoledora, absolutamente demoledora. Lo que pasa es que la historia de una familia rota, de alguien que perdió la casa, de alguien que no va a volver a su país,
son historias que de algún modo todavía continúan. En cambio, en Bucha era como el horror, porque era ver algo, una ciudad donde para esa gente la historia terminó, ¿no? Ya está, fueron asesinados de la peor manera. Y aunque uno está permanentemente y está preparado para contar historias, ahí adentro, en ese lugar, había una energía muy oscura que te mete en una especie de pozo que hay que saber administrar, ¿no? Porque es como realmente se incorpora a tu espíritu esa oscuridad. Entonces, por eso me pareció lo más difícil de ver, Claro. esas muertes sin sentido. Como un imán que te va trayendo y hay que evitar que te absorba. Pero ante tanta cosa que veías, ¿cómo hacías ese discernimiento para contar la historia? Porque como mencionabas, cada uno tiene una historia para contar, pero hay que irlas publicando porque hay que decir lo que está pasando. Sí, absolutamente. Bueno, yo decía o pensaba más bien, que el horror de la guerra es un poco como, para quienes ha visto o leído El Señor de los Anillos, esa metáfora del anillo, ¿no? El Gollum, este personaje que se encuentra con un anillo mágico y el anillo lo empieza a oscurecer y no lo puede soltar porque le da una especie de fuente de poder permanente y es muy difícil soltar ese poder y se va convirtiendo en un monstruo. Bueno, hay algo de la guerra y de los periodistas en la guerra que empieza a suceder de un modo parecido, ¿no? El horror uno empieza a verlo con cierto desprecio, con curiosidad, empieza a narrarlo, a tratar de contarlo, hasta que de repente uno está dentro de ese horror y el horror te tomó a vos y ya sos parte, ¿no? Y reproducís esa misma mecánica al punto de... Hay que saber cuando uno está perdiendo la humanidad. Es mi manera de verlo y es mi manera de contar, ¿no? Hay otra gente que trabaja distinto. Pero a mí llegó un punto en que dije, ya estoy dentro de esta bola de horror y más vale suelto, me saco el anillo, porque, bueno, tiene eso la guerra. Claro, porque te va atrayendo. Ahora, lo primero que ocurre casi siempre en las guerras, y aquí no hay excepción, es la desinformación, porque hay un bando que está contando una historia, hay otro bando que está contando la otra historia, y la verdad es la que está viviendo cada uno de ellos. O sea, ¿cuál es tu percepción de ese concepto? Es decir, porque si bien es cierto, el drama humano está allí, pero ¿qué hay detrás de la guerra? ¿Qué es lo que quizás, o la invasión más bien de Rusia? Bueno, la famosa propaganda está, la guerra de la comunicación es una guerra paralela que forma parte de esta, ¿no? Y cuando digo propaganda es, si se quiere, de ambos lados, la propaganda y contrapropaganda, en la que es muy difícil, hay que mantenerse lo más a salvo que se pueda, pero es bien difícil porque los rusos están haciendo un trabajo muy fuerte por desacreditar algunos de los errores que yo vi que han cometido. Y esa propaganda por momentos es efectiva. Hay gente que la ve, que consume eso y cree que realmente es un montaje, que esos no son muertos, que realmente hay gente que termina creyendo, que está predispuesta a creer en esa versión, pero con la propaganda termina creyendo. Asimismo, Ucrania obviamente con los hechos los cuenta, los narra de modo tal que incorpore a la mayor cantidad de gente posible a su bando, por decirlo de algún modo. Así que sí, hay una guerra de comunicación donde hay que ser muy responsable como consumidor para tratar de discernir qué es cierto, qué no, qué está siendo manipulado y qué no. Desde mi lado puedo decir que no hay montaje alguno, que lo que se cuenta sucedió, y bueno, hay que ser muy cuidadoso. Claro, eres un testigo de los hechos. O sea, pero ¿qué te llamaba la atención que decían los ucranianos? Porque si bien es cierto que los rusos tenían ese convoy rodeando la frontera con Ucrania desde hace tiempo y comenzaban las advertencias de que Rusia va a invadir, y de pronto algunos decían que sí, que no, y está esa ofensiva. Ellos no esperaban eso, sí lo esperaban. Esa otra parte del proceso que se dio, que terminó con la invasión. A muchísima gente, por lo menos mucha gente con la que hablé, la tomó completamente por sorpresa. No esperaba pensaba que era parte de las agresiones verbales permanentes, de esta continuación de la guerra en el Donbass,
de estas advertencias y amenazas que se daban ya hace años, en 2014, pero no esperaban nadie esperaba que se atacara Kiev. Eso los tomó completamente por completo y eso los aterró. Les dio la pauta de que todo podía pasar y fue lo que provocó el primer gran éxodo, porque era muy impensado la proporción que tomó la invasión, ¿no? Y muy velozmente. De repente ese convoy apareció en la capital, algo que era como un absurdo, realmente una declaración de guerra muy grande, y después de la sorpresa vino la convicción de los ucranianos por no ceder. Por eso estamos metidos en este momento en esta guerra tan feroz. Y al final en las guerras hay alguien que gana, alguien que pierde. El que pierde al final es el que está involucrado en todo esto, pero de alguna u otra forma tiene que parar. Lo que pasa es que ahora no se visualiza que pare, porque parece que Vladimir Putin sigue con su objetivo. Se estaban tratando de gestionar conversaciones en Turquía. Ahora parece que Abramovich también está como que tratando de recuperarlas. ¿Cómo ves tú este proceso? Es decir, ¿esto va a continuar para rato en la experiencia que pudiste experimentar allá? Bueno, a mí mi impresión está es muy consciente de que puedo decir algo ahora y mañana que sea completamente distinto, ¿no? Porque obviamente que hay conversaciones y negociaciones a un nivel que no sabemos y que nunca se sabe cuándo algo se destraba. Y en mi impresión personal, yo tengo la sensación de que va a continuar un buen par de meses, porque los ucranianos están cada vez más convencidos de no ceder, de no entregar nada, de no entregar incluso Mariupol, que pareciera casi caída, y sin embargo los ucranianos, está completamente destruida, y sin embargo los ucranianos dicen no la vamos a entregar. Entonces, si no están dispuestos a entregar, ¿no? Zelensky en algún momento dijo cuando comenzó la guerra, la decisión es ahora, cedemos o no cedemos, se decidió no ceder, entonces ahora pareciera ir hasta el fondo. Si Ucrania no está dispuesto a ceder nada de nada, Putin no se va a ir de ahí sin haber ganado nada. Ese es el peligro principal. Algo van a tener que entregar, me parece a mí, para que Putin se vaya de Ucrania. Hay que hacer como esa transición de que ganaste pero no ganaste, pero para que creas que ganaste, y ahí es donde podría estar la traba. Ahora, ¿cómo fue tu recorrido? Cuéntanos o nárranos un poquito más de toda esa odisea que tú viviste para poder llegar, y cómo decidías moverte de un lugar a otro. O la noticia te fue llevando, o a medida que ibas viendo, y además para proteger tu vida, porque es que desafortunadamente, por ejemplo, hay varios periodistas que han perdido la vida. Sí, eso son de las noticias que más nos asustan a los periodistas cuando estamos adentro del conflicto, porque te condicionan. Yo entré por la frontera del sur de Polonia, entré por Lviv, la ciudad al oeste de Ucrania, perdón, que es la ciudad más occidental del país, una de las 5 grandes ciudades, donde todo el mundo es pro-occidental, y donde estuvo muy tranquilo todo, está la mayor parte de los periodistas. Entré por ahí, de ahí me fui a Kiev, la manera correcta de decirlo, la manera ucraniana de decirle es Kiev, no Kiev. Me fui a Kiev en tren, estuve en Kiev una semana, en Irpin y dando vueltas por la capital. Después de ahí fui a Zhytomyr, una ciudad al sur oeste que había sido atacada. Después a Vinnytsia, otra ciudad al centro del país. Después fui a Odessa, al sur, una ciudad muy importante porque es el puerto más grande de Ucrania. Después de Odessa fui a Mykolaiv, otra ciudad que está siendo muy atacada y es como la barrera de control para que no lleguen a Odessa. Después de ahí volví a Kiev, estuve otra semana más o menos en Kiev, y de ahí me fui a Kharkiv, al este, que es donde encontré la historia de acá de Vitaly, el que tocaba el tango. Estuve unos días en el este, que es la parte más feroz, ¿no? Donde está la batalla más caliente y más verdadera. Y después de ahí volví a Kiev. Después, cuando se abrieron los pueblos tomados por los rusos y los rusos se retiran, volví para ahí para poder ver lo que habían dejado. Por lo cual fueron 40 días dando vuelta por Ucrania, con mucho movimiento, principalmente en tren. Me movía casi siempre en tren. Y esa fue mi experiencia. ¿Cuál ha sido esa imagen que se te ha quedado grabada, que te llevó a escribir que Bucha terminó de expulsarte, pero tuvo que haber algo que dijiste, aquí tengo que parar? ¿Nos puedes describir ese momento?
Bueno, Bucha es entrar a... Antes que Bucha entre Irpin. Ujú. Irpin es un lugar donde yo había estado durante la ocupación, digamos, mientras los... Irpin es un lugar donde habían matado a 6 periodistas, primero intentando entrar, las primeras semanas de la guerra. Yo estaba ahí en Kiev y todos sabíamos que intentar entrar a Irpin era complicado, pero importante. 6 periodistas murieron, fueron asesinados en ese intento. Yo estaba ahí, fui cerca de Irpin, me expulsaron las bombas, traté de cubrir esa situación y cuando volví, 30 días después de ese primer intento, volví primero a Irpin y vi lo que había sucedido, vi lo que pasaba después del puente hasta el que yo había llegado. Yo había llegado hasta un puente que estaba caído y más allá no podía entrar. Vi lo que había pasado más allá, digamos, vi lo que estaba del otro lado. Y era una cadena de autos calcinados, destruidos, muy impactante. Una tumba en una plaza de una mujer que le había caído un mortero mientras descansaba. Todas las casas destruidas. Y un poquito más allá, Bucha, donde a esa destrucción material se le sumaba cuerpos eventualmente tirados por las calles, ¿no? Cadáveres. Y al final de Bucha, un campamento de verano, como en la salida de la ciudad, un campamento de verano infantil donde iban los chicos a pasar el verano, una colonia de verano, como le decimos en Argentina, donde encontré donde había este sótano con 5 cadáveres apilados. Después de ahí me fui a otro complejo donde vivieron, un complejo de viviendas que los rusos tomaron y vivieron ahí. Hablé con gente que había convivido con los rusos, me encontré con otro cadáver. Todo esto era como si uno entra a una ciudad y la recorre libremente y se encuentra con estos, ¿no? Parecía un juego electrónico, parecía. Estos juegos de zombies. Era Ujú. exactamente la escena de un juego de zombies, donde había autos dados vueltas con la B pintada, autos atravesados en el camino que decía stop, don't go, don't pass, como no pasen por acá, advertencias, cocinas humeantes, eh, autos puestos como parapetos. Todo eso era la escena de un juego electrónico, era espeluznante. Claro, pero era la realidad que estaba ocurriendo. Después que los rusos destruyen todo eso, deciden retirarse, que ese es como el gran enigma. Ellos van, destruyen y se repliegan. Mucho se está tratando de analizar la estrategia de Putin. Tú que estás allá, ¿cuál sería esa estrategia de Vladimir Putin? Porque al final yo creo que esa es como la gran dicotomía que hay. Los ucranianos al final se van a quedar sin país y va a seguir él con esa ofensiva. Y Zelensky ayer estaba en una entrevista y él estaba como pidiendo ayuda, estaba incluso pidiéndole al presidente Biden que visitara. Esa situación también se vive allá, me imagino, como ansias de que ayuden más, pero al mismo tiempo se entiende que estamos hablando de que puede haber una guerra mundial con armas químicas y biológicas, ¿no? Y nucleares sobre todo. Bueno, la sensación, lo que piden todos los ucranianos que están adentro del país es armas. Quieren armas y armas y armas. Por otro lado, ya a 2 meses casi empieza a haber un cansancio grande, ¿no? Los propios ucranianos se empiezan a preguntar cuándo va a terminar esto. Entonces empieza, ¿no?, a ser un poquito menos alineada esta idea de la guerra, digamos la guerra, porque están todos muy cansados y todos perdieron muchas cosas. Putin pareciera que en la zona de Kiev perdió la batalla, que se retiró de la zona de Kiev porque no pudo, porque no logró entrar a Kiev y porque estaba gastando demasiado recurso y el frente interno hacia dentro de Rusia también le estaba saliendo muy caro, estaba recibiendo demasiada presión y cuestiones de preguntas de por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, entonces pareciera que ese fue el motivo por el cual se retiró de Kiev, que ahí perdió la batalla de Kiev y se está concentrando en el este y en el sur. Eso es un poco lo que uno percibe que está sucediendo. Claro, y volvemos a lo del comienzo, ¿no? ¿Y cuál sería esa estrategia de que pueda terminar? En lo que sí está dispuesto a ceder Ucrania es no pertenecer a la OTAN, ¿no? Que es algo que se había concedido y uno dice, no se hubiera podido conversar antes de que se produjera toda esa destrucción. Eso era, la diplomacia de pronto faltó, porque es algo que tú mencionas también en el escrito de despedida, ¿no? Sin duda, lo de la OTAN no sé cuán cerca estaba Ucrania de entrar a la OTAN.
y cuán claro fue Putin en que estaba dispuesto a hacer esto. Evidentemente ahí falló la democracia, falló el sentido común de los líderes. Creo que debe haber habido mucho de orgullo, mucho de, como decimos en Argentina, de medírsela entre los dos líderes. Pero la verdad que podría haber, siempre hubiese sido mejor que se evitara esto. Yo creo que desde ya el no ingreso de Ucrania a la OTAN hay medio que darlo por sentado. Hay que ver a partir de ahí cuánto más pide Putin y cuánto más está dispuesto a dar Zelensky. Que esa es la gran interrogante. Hablábamos de los ucranianos, pero también se mostraban muchas imágenes y se reportaba de que los soldados rusos estaban allí también tirados, que resultaban muertos y los dejaban allí, y se ha producido un intercambio de prisioneros también, que eso es parte de lo que está ocurriendo en esto. ¿Tú tuviste oportunidad de apreciar eso también, Joaquín? Yo vi un soldado ruso muerto junto a un tanque, que vi con mis propios ojos, eso fue lo único. Los soldados rusos, evidentemente, o se los llevaron los propios rusos cuando se retiraron de las ciudades, o los tienen los ucranianos prisioneros y no los muestran. Sí vi imágenes de ucranianos maltratando, torturando a algunos soldados rusos. Seguramente está pasando, desgraciadamente. Es algo al que no tuve acceso directo y lo que obviamente no te van a mostrar estando ahí adentro, pero vi algunas imágenes, seguramente suceda. Cuando se desmadra este nivel de furia que hay, ese odio mutuo que hay, suceden cosas, ¿no? Se pierde la humanidad absolutamente. Entonces, ahora el intercambio de prisioneros es que está, también hubo intercambio de soldados por alcaldes, hubo 14 alcaldes de ciudades ucranianas secuestrados por los rusos, que fueron luego intercambiados por soldados rusos. Eso está sucediendo, a veces sucede en la superficie, la mayor parte de las veces sucede sin que lo sepamos. Claro. Ahora, pero lo que es la logística diaria, porque es que uno no aprecia lo que tiene aquí, que enciende la luz, ahí está el agua potable, y está la comida. ¿Cómo fue eso y cómo dejaste a Ucrania en ese sentido? Eso cambia mucho según la región en la que uno esté. En algunas ciudades, por ejemplo en Bucha, en Irpin, en Mariupol, en Nikolaev, la ciudad de Gerson, las ciudades que fueron más atacadas y tomadas por los rusos, muchas veces se han quedado sin electricidad, sin agua, sin internet. Yo no viví en ninguna ciudad, no estuve más de un día en ninguna ciudad en esas condiciones. Generalmente en las ciudades en las que estuve había agua, había electricidad, que, bueno, es un poco lo fundamental para poder trabajar en condiciones cómodas, muchas comillas, ¿no? Claro. La peor parte se la llevaron los que están en las ciudades ocupadas. Pero más allá de eso, la verdad es que la infraestructura de Ucrania se mantuvo muy en pie. De hecho, yo me movía a todos lados en tren. A mí me parecía impresionante entrar a Kharkiv, la ciudad más bombardeada de Ucrania, y estar entrando en un tren. Pero bueno, hay algo que eso demuestra que todavía la guerra de Putin no es necesariamente contra los civiles, como muchas veces se dice. Yo creo que no es una guerra contra la población porque él quiere tomar. Si no, hubiera destruido mucho más la infraestructura y no es el caso. Claro, están haciendo como unos ataques quirúrgicos en algunos puntos claves para dejarse sentir, pero la situación es bien complicada, bien compleja. Ahora, los países vecinos, y sobre todo que están preocupados, que esa es Polonia, que ha estado absorbiendo la gran mayoría de los que están allí refugiados. ¿Cómo fue esa experiencia en los países vecinos? ¿Tuviste oportunidad de visitar algunos de los otros? Y por otro lado, ¿tú sabías algo de Ucrania o te tocó aprender sobre la marcha? Los países vecinos, solo estuve en Polonia, que es por donde entré y por donde salí, y lo que vi fue mucha cantidad o sea, Ucrania es muy protagonista, mucha cantidad de refugiados, de ayuda, pero bueno, tampoco me detuve tanto, como hice todo mi trabajo adentro, en los países, en Polonia apenas 2 días, vi centros de refugiados, vi cómo espera la gente para irse a otro país o para volver, y después de Ucrania la verdad es que poco, ¿no? Algo del fútbol, algo de Chernóbil, algo del caso de Zelensky como presidente que venía de actuación, pero muy poco. Me tocó aprender la mayor parte dentro de la cobertura, lo cual es un nivel de complejidad
grande, porque la primera semana estaba tratando de absorber mucha información. Pero bueno, tiene eso el periodismo, ¿no? Que de repente te vuelve, comillas, Experto. experto o te hace tener un intensivo de sociedades que no conocías. ¿Y tenías una intérprete? ¿Alguien te ayudaba con el ucraniano? ¿O te tocaba con el No, inglés? como tener propio no, pero siempre iba encontrando a alguien que me ayudara. Gente que a distancia me ayudaba, Google Translate para las situaciones urgentes y amigos que iba haciéndome en el camino que me ayudaban. ¿Y volverías a Ucrania o esperarías más bien a ver si termina y para la reconstrucción? No, no, yo volvería, me parece que estas coberturas son largas y está bien hacerlas completas. También creo que el modo profesional de hacerlas es teniendo descanso cada tanto, porque después uno empieza a cometer errores, ¿no? Errores que pueden poner en juego tu seguridad, como a dónde vas, a dónde no vas, en quién confías, en quién no. Entonces, me parece que la manera de hacerlo es salir cada tanto, descansar y sí, volvería. Ahora, una de las cosas que escribes aquí, algunos amigos a los que no veo hace tiempo me escribieron diciéndome que hace 10 o 15 años yo les había dicho que soñaba eso. Me emocionó saberlo y supongo que encontré al fin lo que venía buscando hace tanto. ¿Sí lo encontraste? Bueno, es que eso es mi deseo de ser corresponsal de guerra, ¿no? Ujú. Siempre deseé poder hacer una corresponsalía de guerra y creo yo, me venía preparando para el caso y esto entiendo que es como el comienzo de ese sueño, aunque es un sueño triste, no considero que ya lo cumplí, sino que recién ahora está comenzando. Lo que buscaba era poder estar en contacto con lo que yo creo que es la máxima expresión del periodismo, porque uno encuentra la condición humana en su máxima expresión. Entonces creo que sí, encontré este camino que tanto busqué. Pero encontraste lo mejor y lo peor de los seres humanos, ¿no? Las dos cosas, lo mejor y lo peor, sí. Me Pero quedo con lo mejor. sí, claro, claro. Sobre todo con el Señor que estuvo tocando como para alegrarte y la lejanía de tu familia, porque uno, estas experiencias le sirven para valorar más los seres que tiene alrededor. Eso también me imagino que te ha impactado un poco, ¿no? Mucho y también igual uno pone cierta distancia de los seres que... Yo soy una persona bastante familiera, digamos, tengo mucho contacto con mi familia, pero durante la cobertura uno pone un poco de distancia. Uno lo valora, pero no lo expresa tanto. Como que es necesario cerrar algunas cortinas emocionales mientras se está haciendo el trabajo y bueno, después volver a abrirlas. Claro. ¿Hay alguna crónica que se te haya quedado que te hubiera gustado escribir y que de pronto estás pensando en hacerla? Ahora vas a devolverte en tus memorias, me imagino, y a recrear algunos de esos escenarios, pero resaltando de pronto lo bueno de la humanidad. Tengo dos historias todavía por contar, que no es porque me hayan quedado silenciadas, sino porque no tuve tiempo. Tengo dos historias para publicar todavía. Y después calculo que tendré que escribir una, pero que para lo cual necesito que pase un poco el tiempo, ¿no? Ujú. Necesito esa distancia emocional para poder decir cosas que creo que voy a querer decir. Y sigues monitoreando, como buen periodista, me imagino, no te despegas de lo que está pasando, ¿no? Está esa dicotomía de que estás con la situación de la experiencia vivida, pero al mismo tiempo quieres seguir pendiente de lo que pasa. ¿Y cómo ves la situación? Ponnos en contexto ahora, porque todas las mañanas uno se levanta y hay unos titulares diferentes. Putin hoy estaba condecorando a unos soldados, pero por otro lado se hablaba de un militar ruso de alto rango, un general que había muerto en un asalto también a una embarcación, en fin, ¿cómo ves? ¿Cómo resumirías tú la actualidad de lo que está pasando ahora? Sí, sigo todavía aprendido a los chats, a los grupos de WhatsApp en los que estoy, donde mando información permanente y chequeo a ver si, es cierto que no estoy ahí, digo, no puedo ir. Lo más relevante hoy creo que sucede en Mariupol, si bien es el lugar donde suceden las cosas más importantes durante todo este tiempo, Mariupol sigue siendo hoy un centro, por un lado está el mar y está este ataque al barco ruso que parece que enfureció mucho a Putin. Por otro lado están los ataques ucranianos en territorio ruso, que eso puede llegar a provocar una escalada. Y por otro lado está lo más trascendente, esta cruce de declaraciones respecto a Mariupol. Putin dice que, bueno, Putin, el ejército ruso, Ujú. dice que los soldados ucranianos ya se están rindiendo y ya casi no queda resistencia adentro de la ciudad. Zelensky
lo contradice, dice que siguen en pie de guerra, que no van a ceder la ciudad, que Mariupol no está perdida. Ahí se juega gran parte de la guerra, porque si efectivamente los rusos terminan de tomar total control. Exacto. Si terminan de tomar el control de la ciudad, ahí va a ser complicado para Ucrania porque tienen todo ese corredor, ¿no? Desde Crimea hasta el Donbass. ¿Cómo, perdón? El puerto, básicamente, que es uno de los puntos que está en disputa allí, que de pronto le gustaría a Putin tener el control 100%. El puerto y la ruta, o sea, el camino por tierra entre Crimea y el Donbass, ¿no? Tener todo ese control de ruta para aprovisionarse, para mover armamento, alimentos y demás es fundamental. Entonces Mariupol es clave en estos días, y si termina de tomarla, va a ser difícil que Ucrania pueda recuperarla. ¿Y se produjo un relevo en Infobaes? Es decir, ¿hay otra persona que está también haciendo el recorrido? No se produjo un relevo inmediato, pero bueno, las conversaciones con los editores están siempre en marcha, pero bueno, eso ya excede mis decisiones. Claro, ¿no? Y para seguir con la cobertura. ¿Algo más que nos quieras mencionar que de pronto te gustaría que escuchara la audiencia, Joaquín? No, agradecer el tiempo para conversar, agradecer que siga habiendo atención sobre el tema. Creo que es una guerra en la que se está jugando muchas cosas, no solo en Ucrania, no solo por el riesgo que se habla siempre de la Tercera Guerra Mundial, sino porque es una guerra en la que se está jugando muchos valores, ¿no? Entonces creo que hay que prestarle atención y darle el consumo de información responsable que merece. Así que gracias por esta charla. Y gracias a todos por seguir interesados. No, gracias a ti por compartir parte de esas experiencias, no solamente en las páginas de Infobae, sino también aquí con nosotros. A Joaquín Sánchez Mariño, periodista argentino y cronista, que fue enviado especial. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Actualidad Radio 1040, una emisora de Actualidad Media Group.